Listo. Bueno, hoy vamos a seguir con lo que quedó pendiente de la clase de estudios descriptivos por encuestas. Particularmente vamos a avanzar sobre la confección del cuestionario y algunos tipos de estudios como más comunes en el ámbito de la investigación por encuestas, ¿sí? Así que voy a dar lugar a la presentación para que podamos avanzar sobre eso. Solo informarles, y tal vez por ahí sería bueno que después quede en el chat, Juan, es que la semana que viene no va a haber clases, ¿sí? O sea, no vamos a tener dictado de clases teóricas, así que nada, ya retomaremos a la semana siguiente, ¿sí? Pero igual se lo vamos a estar avisando también por mail. Bueno, vamos a ver si ya tenemos esto abierto. ¿Se ve ahí se ve la pantalla? Sí, ya se cargó. Buenísimo. Bueno, la clase pasada repasamos cuestiones vinculadas a cuáles son los tipos que se entiende por un estudio descriptivo por encuesta. Avanzamos en un concepto muy importante en esta unidad que tiene que ver con el tema del muestreo, o sea, y la posibilidad de discriminar población, muestreo, tipos de muestra, y particularmente algunas cuestiones técnicas vinculadas a cómo determinar esas muestras. Si bien insistimos, esto es algo que ustedes ya conocen por estadística, bueno, hicimos como un repaso tratando de recordar cuáles eran esos elementos a los fines de poder contemplar de qué tipo de muestras hablábamos o estábamos trabajando, ¿sí? Y las ventajas y desventajas que cada uno tiene, sean probabilísticos o no probabilísticos. Y otro concepto importante que se trabajó es el tema de la representatividad que tiene esa muestra a los fines de generalizar o no los resultados, ¿sí? Muy bien, vamos hoy a empezar a hablar entonces del otro elemento que constituían, cuando veíamos todos los pasos que uno debería tener en cuenta a la hora de planear un estudio por encuesta. Vamos a ir a la etapa del cuestionario. Sin duda, el primer interrogante que uno debe despejar en esta instancia, cuando uno está pensando en el estudio por encuesta, es qué medio va a usar para usar la encuesta. Es decir, antes de ponerme a pensar, bueno, sí, qué pregunta o qué escala voy a considerar, etcétera, es qué medio voy a utilizar. En cuanto a esto me refiero, bueno, va a ser presencial, es decir, va a estar la presencia de un encuestador, voy a hacer la encuesta por teléfono, voy a hacer la encuesta por redes sociales. Ese es el medio. Esto es importante porque cada medio de algún modo va a condicionar también, o va a ser un elemento más a tener en cuenta a la hora de pensar la generación del cuestionario. Porque obviamente que no es lo mismo si voy a tener a alguien, a una persona que está entrevistando con un cuestionario a alguien, o si este cuestionario va a ser respondido a través del teléfono. A través del teléfono, claro que las preguntas van a tener que ser de otro tipo y también seguramente un cuestionario mucho más breve, ¿sí? Entonces, un aspecto importante a considerar antes de pensar en qué preguntas pongo y qué no pongo en el cuestionario es qué medio uso para hacerlo, ¿sí? En ese cuestionario, básicamente lo que vamos a tener es preguntas cerradas. Estas son preguntas cuyas opciones están cerradas y por eso se llaman preguntas de respuestas cerradas, y todas las posibles respuestas ya están precodificadas, ¿sí? Esto es algo que ustedes deben estar habituados porque ustedes rinden parciales y exámenes con preguntas de opciones cerradas. Esto también es familiar para ustedes porque cuando ustedes cursaron técnicas psicométricas, deben haber visto un conjunto de escalas o formas de medición con escalamientos tipos Likert, verdadero, falso, sí, no, respuestas ordinales.
diferenciales semánticos, etc. Donde una pregunta dispara a la persona a posicionarse ante afirmaciones, ante adjetivos, etc. Esas son las preguntas con opciones cerradas, ¿sí? Donde las respuestas ya están codificadas, es decir, bueno, no solo elegí, sino que ya tienen un código que puede ser numérico, que en general es numérico, y ese número puede obedecer a un orden, es decir, tiene un nivel de medición cuantitativo, o puede tener una asignación de codificación arbitraria, que es cuando se le asigna un número, pero ese número no necesariamente quiere o tiene una correspondencia cuantitativa, ¿sí? Es como decir, bueno, ante la pregunta género, femenino, masculino y no binario, yo puedo asignarle a la categoría masculino arbitrariamente el número 1 como codificación. Al femenino 2 y no binario 3. El 1, el 2 y el 3 cuantitativamente no significan nada. Eso es un código arbitrario numérico, ¿sí? Esto es a los fines de que después ayuden los análisis de datos, se puedan hacer análisis de datos de tipo cuantitativos. Pero en sí no quiere decir nada el número. Cuando estoy hablando de precodificaciones o decir sí, no, bueno, al no le asigno un 0 y al sí le asigno un 1. No quiere decir nada, ¿sí? Lo que quiere decir es el sí y el no. Estar de acuerdo o no de acuerdo con algo, o decir sí veo esto o no veo esto. Pero digo, el número no tiene una correspondencia matemática en el nivel de medición, ¿sí? Muy bien, esto es cuando en el cuestionario uno determina la posibilidad de tener preguntas con opciones cerradas, generalmente precodificadas o codificadas, y que también puede ser respondido sin la necesidad de la presencia de un entrevistador o encuestador, ¿sí? Y por eso digo, esto puede ser muy familiar para ustedes. Hoy circulan por distintos medios, distintos tipos de encuestas que ustedes pueden responder, de hecho, en las redes sociales, sin necesidad de que alguien esté tomándole la encuesta, que alguien esté entrevistándoles o haciéndoles las preguntas que figuran en el cuestionario, ¿sí? Esta es una forma como muy ágil de poder relevar información a la hora de, bueno, realizar un estudio de esta naturaleza, ¿sí? Por otra parte, dentro de las encuestas podemos tener lo que llamamos entrevistas estructuradas o con inclusión de preguntas abiertas. Si yo tengo la presencia de un entrevistador, es decir, un entrevistador que tiene un cuestionario sobre el cual va a interrogar, a eso se le llama entrevista estructurada. Ustedes recordarán cuando vimos estudios cualitativos que nosotros repasamos y vimos con mucha profundidad lo que eran las entrevistas abiertas o semiestructuradas. Bueno, la idea de una entrevista totalmente estructurada habla de una entrevista cuyas preguntas también pueden tener opciones cerradas y también pueden convivir allí algunas preguntas que sean de opción abierta, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, en una escala de 1 a 10, ¿cuál es tu registro emocional de angustia durante la cuarentena? 7. Y yo abajo agarro y armo una pregunta abierta. ¿Podrías describir en qué momentos tenés o sentís esa angustia? Entonces esa parte de la pregunta relacionada con la pregunta cerrada es abierta y la persona puede explayarse un poco más acerca de en qué momentos del día, si todo el día, si en general la tardecita, ¿sí? O cuando pasa tal cosa. Eso es la forma de una entrevista estructurada mediante encuesta, cuestionario, pensar posibles opciones de preguntas o combinaciones de preguntas de opciones cerradas o precodificadas y preguntas abiertas. ¿Cuál es la ventaja de la entrevista estructurada, la del cuestionario, que en general se responde de manera independiente de la presencia de un entrevistador? Bueno, que primero el entrevistador, al estar presente, si hay alguna duda sobre alguna pregunta, puede inmediatamente aclararla, ¿sí? Segundo, que el entrevistador va a manejar
los tiempos y es probable que haya menor cantidad de datos perdidos a la hora de pensar en una posibilidad de repregunta, ¿sí? La desventaja más asociada a esto es que, bueno, se necesitan recursos humanos entrenados para poder implementarlas. Y a su vez, que cuando incluimos preguntas abiertas, estas preguntas deben ser precodificadas posteriormente. Cuando nosotros trabajamos en estudios por encuestas, recordarán, acabo de decirlo, que un aspecto muy importante es el tema del muestreo, es decir, vamos a estar trabajando con Ns o tamaños de muestras muy grandes. Por lo tanto, precodificar o codificar posteriormente todas estas respuestas abiertas suele ser una tarea muy costosa cuando trabajamos con muestras muy grandes, ¿sí? También acá es importante que la figura del entrevistador o la presencia del entrevistador, bueno, puede generar de algún modo ciertos niveles de deseabilidad, lo que se llama deseabilidad social, ¿sí? Es decir, que la gente en general tienda a querer respondernos en función de lo que creemos que ese entrevistador quiere que contestemos, ¿sí? Eso es un mecanismo bastante frecuente. Entonces se genera un cierto sesgo y eso puede introducir algún tipo de, digamos, de sesgo en los datos y posteriormente en los resultados, ¿sí? En cuanto a las entrevistas no estructuradas, estas son las que vimos en los estudios cualitativos, ¿sí? En general, este tipo de técnica, recolección de datos, no es utilizada para los estudios por encuestas. En general, una entrevista no estructurada, ustedes recordarán cuando vimos en la unidad 3, en los estudios cualitativos, las entrevistas, estas pueden ser parte de un primer estudio piloto sobre un tema donde uno hace entrevistas no estructuradas a los fines de posteriormente poder construir un cuestionario cerrado o precodificado. Por lo tanto, este tipo de técnica de recolección de datos podría pensarse en el marco de un estudio por encuesta como un estudio piloto previo a los fines de poder generar un cuestionario y una precodificación de respuestas posibles, ¿sí? También lo recordarán, esto lo mencionamos en la unidad 1 cuando hablábamos de triangulación de técnicas que orientaban a las metodologías mixtas y la articulación, en este caso, de técnicas quali y quanti. Pero el objetivo final, en este caso de la entrevista no estructurada, no es un fin más que orientado a generar un cuestionario de mejor calidad y tal vez más adaptado ecológicamente al contexto. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta? Bueno, comprobar el grado de comprensión de las preguntas, sobre todo si el cuestionario no va a tener una presencia de una persona entrevistando o aplicando ese cuestionario. Con más razón yo debo garantizar que las preguntas se comprendan. Las opciones de respuestas deben ser siempre exhaustivas y excluyentes. ¿Por qué? Porque no podría tener la posibilidad de que una categoría de respuesta a una pregunta pueda incluir más de una, ¿sí? Esto también generaría sesgos y problemas a la hora de analizar los datos y posteriormente a los resultados del estudio. También deberían ser preguntas que nos eviten que las personas tiendan a contestar regularmente de manera no sé o no quiere contestar. Esto implica pérdida de datos cuando uno hace un estudio, y perder datos implica también no tener información sobre determinados interrogantes a los cuales nos interesa responder. Entonces deberíamos tratar de controlar que por la forma o la construcción de la pregunta no genere una tendencia de la población, de la muestra, de las personas o participantes de la muestra, a orientarse a respuesta de tipo no sabe o no contesta. También obviamente debe tenerse en cuenta, más allá de que no lo hagamos por teléfono, la duración de la encuesta. O sea, una encuesta no puede ser eterna. Ustedes ya saben por procesos básicos de la psicología que uno tiene determinada capacidad atencional.
Si hay una presencia de un entrevistador, esa capacidad atencional puede sostenerse por un poco más de tiempo, porque la misma figura del entrevistador va a poder colaborar con el sostenimiento de la motivación para que esa atención se mantenga, pero tampoco podemos abusar de esa instancia, ¿sí? de la capacidad de memoria de trabajo y de atención de los participantes. Entonces, hay que tener en consideración la duración. Y también la codificación, es decir, más sencilla es la codificación de un cuestionario, más ágil es la carga de los datos en una base de datos, y más sencillo va a ser todo el procedimiento de análisis de datos, ¿sí? Siempre que tengan un cuestionario o que uno construye un cuestionario para realizar una encuesta, tenga preguntas de opciones cerradas, tenga una escala para medir un determinado constructo, tenga preguntas abiertas, siempre, siempre, siempre es recomendable hacer algún estudio de tipo piloto, es decir, probar que ese cuestionario funcione. Pero la prueba no consiste en que la gente me lo responda, sino si se comprende, si el lenguaje es accesible, si las personas no se sienten violentadas por el modo en que se está preguntando algo, etcétera, ¿sí? Es poder detectar la adecuación lingüística, conceptual y comprensiva de las preguntas que allí están contempladas, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? No se registran dudas ni comentarios. Qué bien. Bueno, ¿cómo elaboramos las preguntas? Bueno, acá van algunos interrogantes o consejos que sería necesario tener en consideración. Vicky ya nos va a mostrar un cuestionario y nos va a contar su experiencia con él y con el armado. Pero básicamente lo que uno debería comenzar a preguntarse es, bueno, si esta pregunta que estoy pensando tiene sentido, es necesario hacerlo. Yo insisto un poco con esto porque también se los dije la semana pasada cuando dije, bueno, cuando uno hace una pregunta de investigación, el diseño ya está de algún modo definido, ¿sí? Y dentro de esta definición del diseño y del método, seguramente ya también está definido el tipo de recolección de datos o instrumentos de recolección de datos que yo voy a tomar en consideración. Por lo tanto, gran parte de lo que yo voy a preguntar en ese cuestionario también ya está definido, porque ese cuestionario va a relevar información que permita responder a las preguntas del problema de investigación. Por lo tanto, no es que puedo hacer la pregunta que quiera. Gran parte del universo de preguntas que uno puede pensar para un cuestionario ya están previamente definidas. No obstante, es necesario hacer este ejercicio de decir, bueno, esta pregunta es necesaria, y eso va al contenido de las preguntas que va a contemplar ese cuestionario. Otro elemento muy importante a considerar es si todos van a comprender el lenguaje en el que está expresadas las preguntas. Yo recién les hablaba de que todo cuestionario debería pasar por un estudio piloto. Este es uno de los principales aspectos que se contemplan a la hora de probar el cuestionario en un estudio piloto. El lugar en el que puede estar esa pregunta, es decir, la ubicación. ¿Por qué? Porque claro que una pregunta, el orden de las preguntas en un cuestionario es sumamente relevante. Yo estimo que ustedes deben haber visto algo de esto en técnicas psicométricas, pero una pregunta que no está ubicada adecuadamente en un cuestionario podría generar un sesgo y una apertura hacia el posicionamiento sobre un tema, estando en un lugar y no estando en otro. ¿Qué quiere decir esto? En general, para poder armar un cuestionario se usa lo que se llama técnica de embudo. Es decir, voy de las preguntas más generales a las preguntas más específicas. Si yo introdujera una pregunta muy específica sobre el objeto, que es decir, por ejemplo, ¿cuánto alcohol consumís? Como primera pregunta, posiblemente si yo quisiera relevar todas las creencias que las personas tienen acerca del consumo de sustancias o el consumo de alcohol en la población,
estarían sesgadas si yo lo primero que pregunto es cuánto alcohol consumís. Entonces, seguramente si ese sería el objetivo del estudio, yo primero debería relevar creencias generales acerca del consumo, creencias generales en torno al consumo de alcohol, así se considera que el consumo de alcohol es una droga o no, etcétera. Finalmente, poder preguntar cuánto alcohol consume esa persona. ¿Se entiende la idea de cómo la ubicación podría sesgar? Si yo a la persona, lo primero que le pregunto es cuánto alcohol consumís, la persona toma conciencia cognitivamente de que capaz que eso es bastante. Entonces después le empiezo a preguntar cuáles son las creencias acerca de si el alcohol es considerado una droga. Obviamente todas esas respuestas van a estar sesgadas por la conciencia que la persona ya tomó acerca de cuánto es su consumo personal. Entonces, la ubicación en la estructura de un cuestionario es muy, muy, muy importante, ¿sí? Nosotros que trabajamos política, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar voto, lo primero que preguntamos no es qué cercanía o distancia tiene con determinado candidato. Y después preguntamos valores, ideología. En general empezamos por esas variables, que son más genéricas y hablan como del marco de pensamiento ideológico de una persona, para después llegar a de quién se siente cerca o lejos. Porque si claramente yo pongo a la persona a pensar de quién se siente cerca, y en este caso me diría, me siento cerca de Rodríguez Larreta, todo lo que yo pregunte ideológico de valores posteriores va a estar condicionado por ese pensamiento o ese posicionamiento cognitivo sobre el cual hice pensar a la persona, ¿sí? Entonces, el orden es muy importante. También revisar la extensión, lo mismo que dijimos hace un rato, ¿sí? No puede durar eternamente un cuestionario. Debemos contemplar que más o menos entre 30 minutos, 40 minutos de un cuestionario es un cuestionario largo, ¿sí? Ocurre que cuando tomamos este tipo de estudios, que son muy costosos porque hay muestras importantes, a veces es necesario preguntar muchas cosas, entonces los cuestionarios suelen ser largos. Bueno, hasta 30, 40 minutos uno se lo puede, con un entrevistador, lo puede sostener. Sin la presencia de entrevistador o por teléfono, esto debe ser muchísimo menor, ¿sí? En ese caso, lo que uno debería hacer es evitar las redundancias. Esto es todo un dilema porque cuando trabajo sobre algunos temas que suelen ser un poco controvertidos, a veces es necesario introducir alguna pregunta de rechequeo. Entonces puede haber algún tipo de redundancia que no es redundancia porque sí, sino es ver en distintos momentos de cómo avanza el cuestionario, si el procesamiento cognitivo que la persona va haciendo sobre las respuestas que van dando se sostiene, ¿sí? Pero en lo posible hay que evitar todo tipo de redundancia porque además genera mucha reactividad en los participantes o en las participantes de un estudio, ¿sí? Que resulte fácil, siempre que resulte posible, ordenar las preguntas en sentido de complejidad creciente, de generales a particulares y de más sencillos a más difíciles. Que resulte atractivo, esto es un poco una tarea ardua, porque en general es difícil armar un cuestionario atractivo. Hoy por hoy que se hacen muchos estudios en redes sociales, bueno, hay algunos programas que permiten ir segmentando las preguntas para ir llevándonos sobre el cuestionario y que eso nos vaya motivando a seguir contestando, ¿sí? Pero la posibilidad de que algo resulte atractivo siempre es más sencillo con la figura de un encuestador o un entrevistador, ¿sí? En el resto de los medios usados a veces no es tan sencillo, ¿sí? Ustedes piensen nada más las veces que lo deben haber llamado por teléfono para hacerles una encuesta, ni bien escuchan que quieren hacer una encuesta, uno corta, ¿sí? Entonces, bueno, no es tan fácil la idea de que algo pueda resultar atractivo. Ahora, si yo les digo que les voy a hacer una encuesta y al finalizar la encuesta ustedes van a participar de un sorteo por algo que les agrada mucho, y bueno, eso es un estímulo que suele usarse para poder lograr o conseguir que las personas respondan, colaboren con los estudios, ¿sí?
A veces se apela también al altruismo en problemáticas que tienen alta relevancia social, a los fines de poder motivar a las personas a que respondan o colaboren. ¿Sí? Mientras más esfuerzos se pongan en las fases previas de construcción del instrumento y más esfuerzos se pongan en adecuar ese instrumento en un estudio piloto, sin duda que mejor va a ser los resultados que podamos tener sobre la calidad de información o los datos que vamos a relevar de ese campo y sobre la posibilidad después de que esos datos generen resultados muy buenos, no en términos de si pude o no comprobar la hipótesis, pero sí resultados de calidad a la hora de poder comprobar o no hipótesis, a la hora de poder generalizar o no esos resultados a la población. Ya en un ratito vamos a hablar más de este punto sobre la calidad de los datos y los medios usados para los cuestionarios. Bueno, Vicky, si estás dispuesta, a mí me encantaría que acá vos nos cuentes cómo fue, en el caso de ustedes, el proceso por el cual ustedes llegaron a construir un cuestionario. Voy a dejar de presentar esto. Bueno. Dejaron, digamos, pudieron hacer, es decir, la idea es que cuentes como la cocina. Todo esto que yo fui relatando, que parece así como, wow, un checklist. Bueno, en la realidad no es un checklist, ¿sí? En la cocina, esto va tomando como todo un ritmo y un proceso que tiene sus características. Entonces, a mí me gustaba que vos les cuentes a los chicos, bueno, ¿cómo se hizo eso? Totalmente, bueno. Si quieren, les muestro pantalla, así los contextualizo un poco. Bueno, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí, Vicky. Sí. Bueno, nosotros realizamos con el equipo de investigación Cusca-Uruguay un estudio, ¿sí? Sobre experiencias y estrategias en tiempos de coronavirus en los primeros días de aislamiento. O sea, la idea del cuestionario y de hacer este cuestionario partió de una motivación inicial que era básicamente la preocupación de lo que estábamos viviendo y de lo que estamos viviendo actualmente, y de poder recuperar algunas variables que nosotros ya habíamos estudiado previamente y que podían ser relevantes, ¿sí?, en este contexto. Por ejemplo, la percepción de riesgo, las normas sociales, son todas variables que ya habíamos trabajado previamente que nos parecían interesantes incorporar en este estudio. Y también añadimos algunas nuevas que no teníamos mucho conocimiento, como por ejemplo son las estrategias de afrontamiento, pero fuimos recuperando algunos estudios para poder generar preguntas en ese sentido. Y yo lo que les quería mostrar es que, si ven acá bien, que el cuestionario básicamente tiene tres partes, ¿sí? Una primer parte que es la presentación, ¿sí?, del cuestionario, donde las personas les muestran cuáles son los objetivos del estudio, se le dice cuánto va a durar o no la encuesta. También en esta primera parte se le presenta lo que es la hoja de información y el consentimiento informado. En esta hoja de información se le presentan cuáles son los datos del estudio, como dije antes, los objetivos, pero también se le dice que el estudio, la participación es voluntaria, que el estudio no tiene riesgos. Ahora vamos a ir viendo el ejemplo concreto. Una parte 2 del cuestionario que tiene que ver con lo que son las preguntas en sí, donde van a encontrar distintos tipos de preguntas abiertas y cerradas, como dijo la profesora Brusino, ¿sí? Preguntas de sí, no o no, de grado de acuerdo o desacuerdo. Y al momento de elaborar las preguntas, ¿sí?, fuimos chequeando todas estas cuestiones de contenido, si la pregunta era clara o sencilla. Hay que tener en cuenta que este cuestionario era para población general,
para toda Argentina, entonces estas cuestiones son sumamente importantes a tener en cuenta. También tuvimos en cuenta las cuestiones de lenguaje, y en este sentido quería añadir las cuestiones de género que se intentaron revisar en el cuestionario para que estuvieran presentes, ¿sí? Después, lo que es la ubicación, como decía la profesora, esto es muy importante, y les voy a dar como algunos ejemplos de algunas preguntas, ¿sí? De dónde las pondrían o no. Otra cuestión tiene que ver con las opciones de respuesta, que tienen que ser exhaustivas y excluyentes. Y otras cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? En el armado del cuestionario, esto tiene que ver con el formato y el tiempo de respuesta. Que nosotros lo que hicimos en este caso es utilizar la plataforma de Google Form, pero hay otras plataformas que también se pueden utilizar. A mí particularmente me gusta esta porque es bastante ágil, podés poner colores, podés dividir en distintas secciones, y como que se va haciendo llevadero si el cuestionario es bastante largo. Y también medimos en el equipo el tiempo de respuesta. Cada uno completó el cuestionario, vio más o menos cuánto duró o no. Y en la parte 3 vamos a ver que es el momento de cierre, ¿sí? Donde se le agradece a la persona por participar. Nosotros le dimos una posibilidad de dejar comentarios sobre el cuestionario, si le gustó o no le gustó, si le pareció largo, y bueno, nada, se les agradece por haber participado. Esas como básicamente las 3 partes que tuvo nuestro cuestionario y que también pueden llegar a encontrar en cualquier otro cuestionario, ¿sí? Miren, para mostrarles, es la plataforma de Google Form, donde acá se van elaborando y se van poniendo las preguntas, ¿sí? Y, por ejemplo, hay otras plataformas como esta, que es Lime Survey, donde también se pueden generar cuestionarios, y es bastante conocida, ¿sí? Yo lo que hice es descargar el cuestionario porque, como no está activo, y por las dudas de arrastrar algún error mientras les voy mostrando, les descargué el cuestionario, y donde podemos ir viendo algunas cuestiones que les iba diciendo, ¿sí? Acá empieza, le ponemos el título, ¿sí? Y le decimos al participante: te invitamos a participar de un proyecto de investigación que se llama Experiencias y Estrategias en Tiempos de Coronavirus, ¿sí? Le decimos cuál es el objetivo general, que pueden participar personas que residen en la Argentina al menos hace un año y sean mayores de 18 años. Este punto me parecía importante remarcarlo. Decidimos por qué incluir que pueden participar personas que residen en la Argentina al menos hace un año, porque pensamos que, por ejemplo, puede haber personas que sean extranjeras, ¿sí? Y que hayan quedado por la cuarentena acá, ¿sí? Por el momento de aislamiento. Entonces, esas personas no las queríamos incluir, ¿sí? Sino personas que hayan estado en Argentina o residiendo en Argentina hace al menos un año. Contamos quién es el responsable de esta investigación y le damos una serie de ideas donde se les dice que antes de aceptar participar de este estudio, es importante que se lea cuidadosamente y comprenda la información detallada que se encuentra a continuación. Se le dice en qué consistirá la tarea, se le dice que la participación es voluntaria, que no implica riesgos, que las respuestas que nos van a brindar van a ser tratadas de forma anónima y confidencial, que puede la persona abandonar el estudio o suspender su participación. Entonces se le van detallando toda una serie de cuestiones que son las cuestiones éticas del estudio, que son muy importantes. Y algo que me parece sumamente interesante, este estudio pasó por un comité de ética, ¿sí? Que es el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Psicológicas, y lo que nos recomendaron es tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo un momento del momento de aislamiento que genera cierto malestar, y nos recomendó que
agregar este añadido que me parece sumamente interesante como una práctica para tener en cuenta, donde se dice que recordá que si sentís malestar en algún momento por responder este cuestionario, podés contactarte con ciertas instituciones, ¿sí? Que están a disposición para acompañarte en este momento. Esto me parece súper bueno como para rescatar, ¿sí? En este contexto que tenemos que tener tenemos que tener en cuenta y considerar el momento que estamos viviendo. Luego van a ver la parte del consentimiento informado, donde la persona se le da la opción de participar, ¿sí? Donde acuerda en participar o no acuerda en participar. Y si acuerda en participar, empieza a resolver el cuestionario. Ahí nosotros empezamos con lo que son las variables sociodemográficas, que es qué edad tenés, cuál es tu identidad de género, si vive en Argentina hace un año más, en qué provincia vive o no, y van a encontrar como distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, acá en la qué provincia vivís es una pregunta donde es una pregunta cerrada, donde se le da todas las opciones de respuesta en qué provincia vive. Pero la que sigue, que se le dice, por favor, escribí el nombre de la ciudad donde vivís, es una pregunta abierta. Entonces, esto lleva un trabajo posterior de codificación que es bastante exhaustivo. Otras preguntas que les quería mostrar son estas que me parecen interesantes para ver que a veces, ¿sí? En el armado de las preguntas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto del otro, del agregar el otro o no agregarlo, o hacer categorías que sean realmente exhaustivas. Con estas preguntas, que es, por ejemplo, con quién vivís habitualmente y con quién estás pasando el aislamiento, las categorías de respuestas fueron solo, sola, con tu pareja, con familiares, con amigos o amigas y otro. Y lo que pasó en esta pregunta, ¿sí? Fue que muchas personas en el otro contestaban hijos o hijas, ¿sí? O contestaban, por ejemplo, abuelo. Y no los incluían en el grupo de familiares. Y pasó muy recurrentemente esto. Entonces, esta es una pregunta que, si la tomamos nuevamente, es una pregunta que deberíamos considerar para modificarla, ¿sí? Y hacer unas opciones de respuesta que funcionen mejor que esta, ¿sí? También como forma graciosa ponían como mascotas, por ejemplo. Y bueno, nada, así como se fue haciendo como todo el cuestionario, y lo que le quería mostrar era un ejemplo de ubicación del cuestionario. Por ejemplo, esta pregunta que tiene que ver con emociones, ¿sí? Donde se le dice a continuación, se presenta una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y emociones. Por favor, indica cómo te sentiste en los últimos días desde el inicio de la medida de aislamiento, empleando la escala de respuesta que va desde muy poco o nada hasta mucho o totalmente. Y ahí tenés distintas opciones de emociones, por ejemplo, entusiasmado o entusiasmada, afligido o afligida. Esa es una pregunta, ¿no? Y después tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que vos contraigas coronavirus en los próximos meses? Muy poco probable, medianamente probable, o bastante probable, o muy probable. ¿Ustedes dónde ubicarían cuál ubicarían primera? ¿La de emociones o la de la probabilidad de contracción del coronavirus? A ver. Muy buena pregunta, Vicky. A ver. Hola Vicky, soy Fio. ¿Cómo estás? Hola, Fiore. Amé el programa, no el de Google Form, el del otro. Me encantó. Y yo ubicaría antes las emociones, porque yo la relación que haría es que las emociones influyen en la autoestima y por lo tanto pueden influir en contraer o no el virus. Porque si vos te sentís mal, nervioso, con miedo, baja la autoestima y tenés más probabilidad de que por ahí, cuando salís al exterior, puedas contraer el coronavirus.
¿Por qué? Porque estás todo el tiempo pensando en eso. Sí, Fiore, yo por ejemplo, a ver, otras personas concuerdan con Fiore, hay preguntas, ¿no? Hay una respuesta. Candela te dice, para que vos después les respondas a las dos. Candela dice que primero pondría la probabilidad de contagio, porque las probabilidades van a depender de cómo te sentís. Listo, ahí está, ahora puedes responder. Ok, bueno, yo concuerdo un poco más con Fiore, ¿sí? Porque si nosotros le preguntamos, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que vos contraigas coronavirus, y la persona ya empiece a idear, ¿no? De que, ay, es muy probable que me contagie, ya lo está poniendo como en situación y le está generando ciertas emociones, ¿sí? La pondría en segundo lugar, ¿sí? Para que la pregunta de emociones quede más limpia, ¿sí? Que tengan que ver con cómo se sintió en estos últimos días, ¿sí? No sé si lo opina lo mismo, pero es una decisión que tomamos de ponerla en primer lugar. Yo también hubiera optado por esa decisión que ustedes trabajaron. Por la misma razón que yo les contaba que nosotros hacemos cuando estudiamos comportamiento de voto. Es decir, registrar primero como la sensación más general o esas variables que registran más generalmente al estado de la persona y después las más específicas, ¿sí? Porque si no, esto es la diferencia, o sea, digamos, esto es el proceso de metacognición. Cuando uno hace una pregunta, uno está llevando a la persona a pensar sobre eso, cuando la persona no estaba pensando necesariamente sobre eso. Una vez que uno disparó la pregunta, ya la hizo pensar sobre eso. Y cuando la hizo pensar sobre eso, ese pensamiento va a influir sobre todas las otras cosas que le preguntemos. Entonces, la hice pensar sobre qué tantas chances creo yo que tengo de contagiarme, esa sensación de vulnerabilidad o de temor asociada, yo creo que tengo muchas chances, va a influir sobre el registro del estado emocional. Eso pensaría yo. Yo, como soy experimentalista, guardaría este ejemplo para que lo trabajemos cuando hablemos de diseños experimentales, porque yo le sacaría la duda probando si cambia algo o no en función del orden de la pregunta, por ejemplo. Claro, pero eso es en otro diseño. Buenísimo. Acá estamos en una encuesta transversal. No es el caso en este momento, pero si realmente uno considerara que esa pregunta es sustancial, por la información que aporta, pero además por el sesgo o lo que podría generar en las preguntas siguientes, yo lo hubiera resuelto empíricamente con un pequeño estudio diciendo, a ver, veamos si efectivamente es así, y ya está. Lo retomamos, me guardo esta filmina de experiencia y estrategia en tiempos de coronavirus, y cuando hablemos de diseños experimentales vemos cómo pensar un diseño para resolver esta duda. Bueno, buenísimo, Juan. Yo voy a aportar que está buenísimo, pero que en eso siempre todas las investigaciones tienen límites y uno debe tomar decisiones en función también, como dijo Vicky al inicio, que el Comité de Ética le recomendó tener en cuenta el contexto, ¿sí? Porque claro que metodológicamente podemos controlar el orden de las preguntas y lo retomaremos allí, y de hecho tenemos nosotros también un estudio que puede aportar en esa misma dirección de develar cómo ordenar un cuestionario y cómo probarlo experimentalmente. Pero acá había un contexto que requería salir ya, ¿sí? Entonces, a veces no hay chance, a veces se hace el estudio piloto, pero no hay chance de hacer un estudio experimental, ¿sí? Entonces, a veces hay que sopesar los costos y los beneficios que tenemos en pos del tipo de información que necesitamos y en el momento en que la necesitamos, ¿sí? Listo, Vicky, no me callo la boca. Perfecto. Y bueno, acá, donde habíamos terminado la parte, pusimos primero la pregunta de emociones, ¿sí? Y después fuimos añadiendo otras preguntas, ¿sí? En relación a tu experiencia, por ejemplo, con el coronavirus, ¿vos o alguna persona cercana se infectó? Y ahí respondía sí o no. Cuestiones más que tenían que ver, por ejemplo, con si vivía con una persona de riesgo o no, etc.
Después vienen estas que les mencioné anteriormente, que tienen que ver con la probabilidad de que vos contraigas coronavirus en los próximos meses o no. Y toda una serie de preguntas que añaden a distintas variables. Por ejemplo, con respecto a normas, se le pregunta en qué medida estás cumpliendo con el aislamiento. ¿Sí? Acá hay una escala Likert de 5 puntos donde la persona tiene que responder que no está cumpliendo el aislamiento, ¿sí? Que es lo más bajo, que es el 1, a 5, que está cumpliendo rigurosamente el aislamiento. Bueno, y estas son como distintas formas de preguntar y de opciones de respuestas que ustedes pueden encontrar en un cuestionario. El cuestionario es bastante extenso, ¿sí? Y lo que le quería mostrar era que al final de la encuesta nosotros le damos la posibilidad a las personas de decirnos que si quieren dejar algún comentario sobre el estudio. Se le agradece por haber participado y se le vuelve a insistir en esto que tiene que ver con que del aislamiento físico, que puede hacernos sentir mal, más ansiosos, y que se siente alguno de esos síntomas, se puede contactar a distintas instituciones. Y este es básicamente lo que les quería mostrar como del armado del cuestionario. No sé si querés que muestre algo más o que me centre en algo específicamente. No, yo te voy a hacer un par de preguntas que habitualmente nos pasa cuando estamos en estas etapas. ¿Vos dirías que el proceso del armado del cuestionario les llevó un tiempo importante dentro del proceso del armado, de pensar el estudio y todo lo demás? Sí, yo creo, creo que es lo que más nos llevó tiempo, de pensar qué incluir o qué no incluir. Además, creo que justamente en el equipo lo que tenemos es que abordamos como temas muy distintos, entonces podríamos, cada uno en su línea más o menos de investigación podía aportar algo y había que tomar las decisiones de qué agregamos y qué no agregamos. Esto de si tiene sentido agregarlo o no, lo cual fueron discusiones que se fueron generando en el equipo. Obviamente, en el tiempo que nosotros decidimos, bueno, si queremos medir en las primeras semanas de aislamiento, teníamos que sacarlo rápido. Claro. Fue un contexto particular, pero nos llevó tiempo en pensarlo. Claro. Te hago una consulta. ¿Por dónde tomaron la encuesta? ¿En alguna página de internet? Sí, nosotros tenemos un grupo de Facebook, ¿sí? Del equipo de investigación, y por medio de una publicación de Facebook se publicó la encuesta. Y en el caso de tomarla por WhatsApp, ¿se puede? Perdón, Fiore, no te escuché. En el caso de tomarla por WhatsApp, ¿se puede? Sí, también se puede hacer la divulgación, ¿sí? Del cuestionario se puede hacer por redes sociales, por WhatsApp y y no sé, por ejemplo, por páginas en los grupos de Facebook de estudiantes, generalmente colocamos el link ahí. Claro, porque en mi grupo hay la parte de los tutores, digamos, de mi proyecto de investigación, y yo decía que llevamos los tutores para hacerle la encuesta. Yo le hice una encuesta también cerrada. Entonces, ¿cómo llegar a los tutores? Y la única opción que se nos ocurrió fue por WhatsApp. Porque como yo tengo contacto con la maestra de ese grupo, entonces decirles, bueno, en el grupo, acá por ejemplo los maestros tienen un grupo de WhatsApp con todos los tutores de los chicos. Entonces cargar de ahí la encuesta y que el padre que quiere responda. Ok, vos decís como de un grupo específico, por ejemplo, de maestros, y lo que sí,
le envías el link por WhatsApp, pero Claro. se abre en el programa específico, por ejemplo, en Google Form o Claro, en la plataforma que vos elijas. yo tomé grupo de escuela de 4º año. Sí, está bien. El medio que se utiliza para difundir el cuestionario puede ser diverso. De hecho, uno podría también mandar a contactos por mail y sobre todo si tiene grupos identificados como en tu caso, ¿sí? Claro que estamos hablando ahí de muestreos no probabilísticos, ¿sí? Y de un acceso de tipo accidental, es decir, personas que por ahí a las que uno tiene acceso. En el caso del estudio de Vicky, lo que entiendo yo, ellos querían llegar a la mayor cantidad posible. Por eso recordarán que yo comencé planteando el tema del cuestionario pensando a quién quiero llegar, es decir, qué medio voy a usar para tomar el cuestionario, ¿sí? Y no corrernos del contexto que tenemos, porque hoy sería muy difícil pensar en la presencia de un entrevistador en la calle, como fueron históricamente muchos de los estudios por encuestas, ¿sí? La mayor presencia que hoy podemos tener es tomarlo a través de una videollamada, tomar una entrevista o aplicar un cuestionario con una encuestadora por videollamada. Porque hoy tenemos distanciamiento físico, o sea que este contexto particular habilita formas diferentes de hacer investigación en tiempos de pandemia, ¿sí? La pregunta que yo le hice a Vicky era porque no es menor el tema del cuestionario, por eso le preguntaba por el tema temporal o el tiempo dedicado. Porque esta es una parte muy importante. Ustedes recuerden que en las investigaciones cuantitativas definimos todo antes de ir al campo. Con lo cual, si hay algo que no se preguntó o hay algo que quedó mal ordenado en el cuestionario o hay redundancias, una vez que salí al campo, eso no se vuelve atrás, digamos, y eso introduce errores en la recolección de información, genera sesgos que introducen otros errores, y todo esto va a impactar sobre los resultados, ¿sí? Por eso yo le había pedido a Vicky esta participación, para que se tome en contexto y en importancia lo que implica armar un cuestionario, ¿sí? No es menor, es una tarea, todas las instancias de la elaboración de una propuesta de investigación y de llevar adelante una investigación son muy importantes, pero el tema de recolección de datos y las técnicas, los medios y el modo y la calidad del cuestionario son sumamente relevantes, ¿sí? También atender a que Vicky mencionó 3 veces todos los elementos que tenía el consentimiento informado, que mencionó que pasó por comité de ética y al final volvió a mencionar cuestiones vinculadas a recomendaciones que tienen que ver con cuestiones éticas sobre la posibilidad de ofrecer servicios si las personas se habían visto movilizadas por estas preguntas. Esto lo vimos en la unidad 1, ¿sí? Y si bien, y digo, insisto sobre esto porque en general en la unidad 1, cuando ven la parte de ética en investigación, suele ser medio como plomazo, ¿sí? O sea, es un tema que no suscita grandes pasiones o motivaciones. Ahora, también es un punto central porque se hacen cantidad de investigaciones sin revisión de normas éticas, ¿sí? Entonces, nada, ustedes tanto como futuros profesionales de la psicología como participantes de estudios, bueno, tienen que tener en cuenta los aspectos éticos de la investigación, ¿sí? Vicky, no sé si querés decir algo más. No, por mí eso es lo que tenía para mostrarles. Así que... Genial, seguimos entonces. Vamos a presentar. Bueno, ya hablamos un poco de esto, así que lo vamos a pasar rápido, que son los medios utilizados para hacer una encuesta. Tenemos la encuesta personal, que es, a pesar de que en este contexto estamos como en un paréntesis, sigue siendo como una estrategia muy utilizada. Yo ya hablé acerca de cuáles son las ventajas que tienen que ver con esto de que una persona pueda aclarar una pregunta cuando alguien no lo comprende, y evita de algún modo que las respuestas puedan estar influenciadas por otros cuando, por ejemplo, la envío de manera postal o la contesta virtualmente, ¿sí?
tengo un mayor porcentaje, una mayor calidad de datos y una mayor cantidad de respuestas, de datos efectivos, digamos. Evito los datos perdidos, ¿no? Es muy costosa y tengo que tener un personal como muy bien entrenado para poder implementarla, y como yo les conté antes, puede generar el sesgo asociado a la deseabilidad social. Otro método, un medio histórico utilizado es el correo. Esto ya casi no se usa, o sea, el correo postal. El correo postal se usó mucho hasta los 80, diría yo, a mediados de los 80, porque cuando se intentaba averiguar sobre problemáticas un poco complejas o difíciles de ser manejadas con la presencia de un encuestador, el correo postal garantizaba en mayor medida el anonimato y la posibilidad de las personas de estar resguardando su intimidad a la hora de responder sobre cuestiones que podrían generarle cierta situación de incomodidad. Es muy económica, uno puede llegar a todo tipo de población, pero tiene varias desventajas. En principio es que tenemos una baja tasa de respuestas. Segundo, no podemos, al igual que las encuestas virtuales o respondidas a través de medios virtuales o sin la presencia de un entrevistador, no podemos garantizar si hay personas que están influyendo sobre el tipo de respuesta, y en general esto se acompañaba de un franqueo pago, es decir, a mí me llegaba por correo una encuesta, la contestaba y tenía el franqueo pago, la ponía en un sobre y la llevaba al correo y la enviaba. Ustedes imagínense lo difícil que es hacer esto en los tiempos modernos. De hecho, existen pocas oficinas de correo, o sea, implica muchos costos conductuales para la persona, el tener que ir a una oficina postal, etc. Hoy por hoy, este medio casi ya no se utiliza, o se usa muy poco. ¿Sí? La otra es el teléfono, que ha cobrado una enorme magnitud en cuanto a su utilización. Hoy por hoy las encuestas telefónicas no solo las pueden hacer mediadas por personas, sino también por máquinas. ¿Sí? Acá el cuestionario debe ser mucho más breve y debe ser mucho más sencillo la posibilidad de responder, sobre todo si quien está encuestando es una máquina, ¿sí? Y uno tiene que marcar en el teclado la opción. En general, la ventaja de esto es que hay sistemas virtuales que pueden generar buenos muestreos. Ahora, más allá de que existe toda esta tecnología que puede muestrear de manera importante, es decir, acceder a gran cantidad, a unos tamaños importantes de N, los sesgos que tienen es que no todo el mundo tiene teléfono, sobre todo porque no todo el mundo tiene teléfono fijo. Hoy por hoy el servicio telefónico más extendido es el teléfono, el celular, el móvil, con lo cual siempre este tipo de mediciones tiene sesgos importantes. Creo que los ejemplos más fáciles de poder comprender estos sesgos son las encuestas políticas de intención de voto, que se hacen todas telefónicas y sistemáticamente vienen dando todas mal. Se dejó de hacer la encuesta de voto de manera presencial y empezaron los problemas de muestreo. En realidad, no hay problema de tamaño de la muestra, sí hay problema de representatividad de la muestra. ¿Sí? Tiene muy bajo costo. Y bueno, nada, es esto. Deben ser breves en cuanto a desventajas y el sesgo que genera. Y hoy por hoy, digamos que la otra de las vedetas, así como el teléfono, son las encuestas online, como les contaba Vicky. Si bien en el tiempo de cuarentena no hay otra forma de que podamos hacer encuestas, porque no podemos tener contacto físico, previo inclusive a esta pandemia, empezaron a cobrar como mucha relevancia este tipo de muestreos. Tienen los mismos sesgos que las telefónicas, es decir, yo puedo acceder a población que en general tiene acceso a esas redes sociales. Y como son muestreos accidentales, dependo mucho de la voluntad de la gente que quiere responder. O sea, la pregunta que se hace un investigador es, ¿qué pasa con aquellos que les llegó y no quisieron responder? ¿Por qué será? ¿Qué pensará esa gente? No estoy llegando a esa gente. Y por otro lado, no estoy llegando a la gente
que no tiene acceso a redes sociales. Con lo cual, al igual que las telefónicas, este tipo de estudios suele tener ciertos sesgos. Cuando estoy haciendo estudios de tipo teórico, donde estoy comprobando relaciones entre variables, bueno, por ahí el sesgo de la muestra se puede controlar. Cuando estoy trabajando sobre problemáticas de interés particular y cuando sobre todo hay que tomar decisiones sobre esos resultados, no son resultados que muestran una situación, sino que hay que decidir sobre eso, bueno, hay que tener en cuenta que los sesgos y la representatividad de la muestra es importante. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas, no hay comentarios, y lo que había ya lo resolvió Vicky, que era el pedido del link del online site. Ok. Bien. ¿Qué tipos de estudios por encuestas se pueden hacer? Existen dos grandes tipos de estudios. Los transversales, que los vamos a empezar a ver de manera sistemática en los estudios cuantitativos, y los longitudinales. Los transversales es casi como lo que hablamos sobre la definición de los estudios por encuesta, es la fotografía que yo saco sobre una situación particular en un momento particular. ¿Sí? Es información obtenida en un momento y que intenta responder a esos objetivos de investigación a partir de describir esa situación. Permite establecer diferencias entre grupos, es decir, qué grupo o qué edades sienten más o menos algo, qué grupos perciben más una cosa que otra, etc. ¿Sí? También relaciones entre variables y también descripciones. ¿Sí? En la primera sesión de estudios por encuestas hablamos del estudio en salud mental, ese es un estudio transversal, salud mental infantil y uno de participación política en jóvenes. Bueno, esos son claros estudios transversales. Acá tiene un ejemplo de otro estudio, ahí está el link del estudio, así como Vicky les mostró el estudio que ellos hicieron en Córdoba, y yo también en la primera sesión mostré resultados de esos estudios. Este es otro estudio de tipo transversal que hizo otro grupo de CONICET. Ahí tienen la pregunta, dice, ellos intentaban saber cuál es la percepción de la población sobre esta nueva normalidad y qué efectos psicosociales podrían generarse como consecuencia de la pandemia y la vida en cuarentena. ¿Sí? Y ahí dicen, miren, textual de ellos, nos propusimos sacar una foto de lo que nos estaba pasando como sociedad. La salud mental es un tema clave en el manejo de la epidemia porque refleja el costo de lo que estamos viviendo como individuos y cómo esto complementa con la prevención y la adherencia al aislamiento. ¿Sí? Son investigadores del CEDES, que es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y ahí está el nombre, la doctora Rossi es la referente de este grupo. ¿Quiénes participaron del estudio? Miren, dice, los científicos confeccionaron una encuesta que se difundió de manera online entre el 30 de marzo y el 12 de abril, durante los primeros días del aislamiento. La investigación fue elevada, bueno, los resultados de ese estudio se elevaron como todos, esto que contó Vicky, y los que yo le mostré que se hicieron en Córdoba, todos fueron elevados al Ministerio de Salud de la Nación vía el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y este estudio contó con una muestra de 30.269 personas de 24 jurisdicciones del país. ¿Sí? Ahora miren, 24.595 fueron mujeres y 5.098 varones y 254 personas no binarias. ¿Sí? Este es un estudio transversal. ¿Qué me dicen de esa muestra? En función de lo que vimos en la primera parte del estudio, de esta clase. Nadie dice nada. Bueno, nada, o sea, esto es un claro ejemplo de estudio transversal, pero este es enorme, ¿sí? Enorme. No siempre se puede tener una muestra de 30.000 personas, de más de 30.000 personas, pero tiene un enorme sesgo hacia las mujeres, es decir, uno debería preguntarse, ¿por qué las mujeres están más interesadas en responder este tipo de consultas o de cuestionarios, ¿no? O sobre esta problemática en particular? Bueno, podríamos contestar con muchas hipótesis eso, pero no es objeto de esta clase, ¿sí? Pero bueno, esto es un estudio transversal. Y si van a ese link, van a encontrar los resultados
sobre los cuales reportaron, ¿sí? Yo dije que había dos grandes tipos de estudios por encuesta, los transversales, que es esto que acabamos de decir, y los longitudinales. Longitudinales quiere decir que sacamos varias veces la foto sobre la misma situación, ¿sí? Es la información, la misma información, obtenida en distintos momentos a los fines de poder analizar los posibles cambios que permitan responder a los objetivos de investigación. Es decir, en el transversal puro es una única foto, y en los longitudinales voy a sacar varias fotos, a los fines de ver si esa foto sigue siendo igual o esa foto empieza a generar diferencias, porque hay algo que transcurre, que es el tiempo, y ese tiempo pueden estar ocurriendo cosas que hacen modificar a mi variable dependiente, ¿sí? En función de eso tenemos los que son los muestreos sucesivos con grupos de participantes distintos. Esto quiere decir que esta misma investigación que hizo Vicky, de hecho yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, o esta investigación que hicieron los del grupo del CEDES, no solo la hago en ese periodo de tiempo, al inicio de la cuarentena, sino que después vuelvo a hacer un estudio a la mitad de la cuarentena, y vuelvo a hacer otro estudio igual al final de la cuarentena, ¿sí? Y veo si las variables de interés varían de acuerdo al estadio en que se encuentra la cuarentena, si al inicio, a la mitad o al final. ¿Qué quiere decir esto de que sean muestreos sucesivos con grupos de participantes distintos? Y porque los participantes no son los mismos, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es comparar como estudios transversales con personas diferentes. A todos les pregunto lo mismo, pero las personas no son las mismas. ¿Qué debo garantizar en este tipo de estudios con muestreos sucesivos? Que si bien las personas no son las mismas, el diseño de la muestra debe ser exactamente el mismo para todos los estudios, ¿sí? Si no, las muestras dejan de ser comparables en las distintas instancias, y no sería un estudio longitudinal por muestreos sucesivos. ¿Queda clara esa diferencia? Después tengo los estudios de panel, que en este sí es exactamente lo mismo. Son distintas fotografías, nada más que las preguntas se aplican a un solo grupo de personas. Es decir, diseño una muestra, y a esa muestra le voy a tomar distintas mediciones. Al inicio de la cuarentena, mitad de la cuarentena, final de la cuarentena. Pero quienes responden son las mismas personas, es decir, trabajé con una única muestra, ¿sí? Claro que me permite, al igual que los muestreos sucesivos con grupos de participantes distintos, los diseños de panel me permiten analizar la variación a lo largo del tiempo en las personas. La diferencia es que yo acá no puedo generalizar esos resultados a la población. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una única muestra, y porque también suele ocurrir en muchos casos de que en este tipo de muestras se trabaja con la voluntad de querer participar, o sea, no siempre son muestreos probabilísticos. ¿Por qué? Porque tengo que lograr que las personas adhieran voluntariamente a ser parte de un panel, ¿sí? Entonces, por esa razón, como a veces, la mayoría de las veces no se trata de un diseño o un muestreo probabilístico, los resultados de esas variaciones que puedo encontrar van a ser adjudicadas a la muestra, pero no necesariamente a la población, ¿sí? Por otro lado, los estudios de panel tienen como ventaja justamente poder ver a un grupo y cómo va evolucionando la problemática de estudio, ¿sí? A lo largo del tiempo. Pero son costosos de sostener, y en muchos casos también suelo tener mortalidad. Se llama mortalidad experimental, aunque no se llame experimento, pero es mortalidad de la muestra, es decir, personas que van abandonando el panel. Entonces, se debe partir, en muchos casos, de paneles muy grandes para poder resistir al final del panel, o de la última medición, con una N lo suficientemente poderosa, un tamaño de muestra lo suficientemente poderosa para resistir posibles análisis de datos, ¿sí? Bien, esto es del panel. Y por último, los estudios de cohorte, que yo creo que ahora van a surgir cantidad de estudios de cohorte.
porque se estudia la cohorte entera en comparación con otras cohortes. Por ejemplo, las cohortes, los típicos estudios epidemiológicos, cuando ocurre algo muy significativo para un grupo social o para muchos grupos sociales. El ejemplo histórico, que es muy difícil enseñarles a los estudiantes, son los diseños de pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque una pandemia afecta a toda una población, como la cual estamos viviendo en este momento, y que no siempre es fácil poder explicarla, ¿sí? La pandemia afecta a todos los grupos sociales, niños, jóvenes, adultos, mayores, personas mayores, ¿sí? Adultos mayores, y los afecta, en algunos casos, diferencialmente. Bueno, a partir de ahora van a venir muchos estudios de cohorte. Va a ser la cohorte afectada por la pandemia en diversas variables de interés versus las cohortes no afectadas por la pandemia, ¿sí? Eso va a generar ahora, que quede como más claro cuáles son, porque los ejemplos clásicos de los estudios de cohorte son los estudios epidemiológicos. Por ejemplo, si quisiéramos ver si los procesos de enseñanza o de aprendizaje que se han dado bajo la virtualización de emergencia producida por la pandemia fueron más eficaces que los de la presencialidad por fuera de la cohorte de pandemia, bueno, uno podría ahí ver qué ocurrió con la cohorte que aprendió bajo pandemia y las cohortes que aprendieron bajo otra modalidad, que puede ser la presencial o puede ser la post-pandemia, que puede ser una modalidad mixta, ¿sí? ¿Se entienden las diferencias entre los tipos diferentes de estudios longitudinales? Hay un entendimiento completo, porque no hay preguntas ni dudas. Genial, les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? No me quiero demorar en esto, porque vamos a ver ejemplos y algunos análisis de datos posibles. Esta va a ser la generación COVID. Esta va a ser la generación COVID. Por eso yo creo que a partir de ahora se va a abrir así masivamente el tema de los estudios de cohortes, digamos. Bueno, esto yo ya les había mostrado esta página, que es del Observatorio de la Deuda, donde tienen diversos estudios. Acá tenemos uno, por ejemplo, que evalúa la pobreza a lo largo del tiempo, ¿sí? Este es un estudio de panel que ellos hicieron. No, perdón, este no es el de panel. Ellos, este es un longitudinal de muestreos sucesivos. Ellos generaron, el observatorio tiene, como el INDEC, tienen un gran equipo a nivel nacional de encuestadores que levantan información con muestreos sistemáticos y con muestreos probabilísticos, ¿no? Entonces, acá lo que pueden ustedes ver es, dice, evolución de la pobreza por ingresos según el estrato socioocupacional. Y tienen, en los últimos 10 años, 2010 a 2019. Lo que ellos hicieron es tomar la misma muestra, no la mismos participantes, sino el mismo tipo de muestra probabilística, en 2010, 11, 12, 13, 14, etcétera, hasta 2019, y en cada muestra medir los mismos indicadores, en este caso, pobreza. Y lo que muestra el gráfico es cómo en los distintos años verán que se fue incrementando el trabajador marginal y lo que ellos llaman el obrero integrado a costa de la disminución del trabajo medio profesional, que tuvo épocas de crecimiento, pero miren, en la crisis del 2000, bueno, en la del 2000, esto no agarra 2008, bueno, la gran crisis argentina sobre el tema pobreza empieza, además de las sucesivas del 2001, recuperación, viene la del 2008, y ahí las problemáticas laborales empiezan a profundizarse, ¿no? Pero bueno, con las problemáticas laborales, la pobreza y la situación económica de Argentina en particular, ¿sí? Pero post-2008,
empieza como un proceso de precarización laboral. Bueno, en ese sentido ustedes pueden ver acá, en este estudio que hace la UCA, el Observatorio de la Deuda Social, cómo se ve modificado la evolución de la pobreza en función del tipo de trabajador o inserción laboral del trabajador, ¿sí? Bueno, esto es un claro ejemplo de muestreos sucesivos, ¿sí? Es un longitudinal por muestreos sucesivos. ¿Queda claro ese? Este es otro... Perdón. No hay dudas. Hay dudas. ¿No hay o hay? No hay. No hay. Bueno, este es el impacto de las medidas de aislamiento en el área metropolitana, ¿sí? Acá se trabaja con un panel. Dice, en el marco de este estudio se aplicó entre el 7 y el 10 de mayo una encuesta especial telefónica a un panel de 500 hogares, relevados por, digamos, el equipo que llevó adelante este estudio, que es, vamos a nombrar a las personas, Solange Rodríguez Espínola, Pilar Filgueira y María Agustina Paterno Manabela, ¿sí? Se hizo un panel telefónico y se hicieron distintas mediciones a ese panel, ¿sí? Este es un estudio de panel. Y lo que muestran, ¿sí?, son distintos indicadores referidos a la salud mental o al malestar psicológico en función de la relación con otras variables, ¿sí? Entonces, esto podría indicar otra forma de hacer estudios por encuestas de tipos longitudinales, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? Otro elemento a considerar cuando trabajamos cualquier tipo, y para cerrar el tema de... No me voy a ir de esa filmina porque en realidad quiero volver a ello, después van a tener una filmina de cierre que es de análisis de datos, es tomar en consideración cuáles son, digo, pensamos el diseño, tenemos las preguntas, pensamos la muestra, diseñamos el cuestionario, relevé los datos. Otro elemento de esos pasos iniciales que pensábamos en el plan del estudio por encuesta era el análisis de los datos, ¿sí? Yo les dije en la clase pasada que a partir de ahora íbamos a empezar a ver de a poquito, y ahora arrancamos tibio, posibles análisis de datos. De hecho, en todos estos informes, sea este, ¿sí?, sea este, ¿qué ven ahí? ¿Qué tipo de análisis son esos? ¿Alguien recuerda de psicoestadística qué tipos de análisis son estos? Sí, no se ve lo que estás mostrando. Sigue la pantalla mostrando lo del Observatorio de la Deuda Social Argentina. ¿Y qué ves de la pantalla? Yo estoy solamente viendo la Observatorio de la Deuda Social Argentina, la web, digamos. No sé qué estás mostrando vos. Ah, yo estaba mostrando gráficos. ¿Nadie vio los gráficos? No, o sea, no se cargaron, no activaste esa pestaña, me parece. Bueno, vamos a ello. Ah, porque les estuve mostrando un montón de... O sea, vos estuviste mostrando, quedó la pantalla, la web del Observatorio de la Deuda Social Argentina, y cuando estábamos hablando de Solange y del equipo de ahí, la verdad que yo pensé que seguías hablando sobre la web, pero recién empezaste a hablar de datos y no se ven datos. Les estoy mostrando datos. Todo el tiempo les estuve mostrando una descripción de muestra. No, lo mostraste para vos nada más. Bueno. Por eso nadie veía nada. Ahí ven una... Ahora sí se está cargando una línea temporal, un gráfico con línea temporal del 2010 al 2019. Les decía que este es un claro estudio de muestreos sucesivos, ¿sí? Donde la muestra es exactamente la misma, los participantes son diferentes, y acá lo que se muestra es la evolución del trabajo en un estudio de pobreza, ¿sí? Entonces, cada una de estas muestras, los participantes no son los mismos, ¿sí? En 2010 no son los mismos que el 11, 12 al 19,
pero sí lo que es igual es el tipo de muestreo, ¿sí? Esto era para mostrarles un ejemplo de estudio longitudinal con muestreos sucesivos, ¿sí? De los que hablamos recién. Y por eso mostrábamos el crecimiento de los trabajadores marginales, ¿sí? De un 49,6 en 2010 a un 66,4% en 2019. Ni hablar si lo midiéramos al 2020, ¿no? Bueno, esto permite, como la muestra que se trabaja es la misma, permite generalizarlos a la población. Y uno puede decir, sí, se incrementó el trabajo marginal. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué tipo de análisis de datos se está usando ahí? Nadie dice nada. No, ni le suena, ¿no? O sea, si yo tomo cada dato independientemente, se sigue viendo la tabla, ¿no? El gráfico, no la tabla. Sí, se ve la tabla y se ve tu cursor. Bien, si yo tomo el 2010 y digo que el 49,6 fue trabajador marginal, 41,9 fue obrero integrado, 7,1 fue medio no profesional y el 2,4 fue medio profesional. ¿Qué tipo de análisis es ese? Concéntrense en el 2010. Están muy concentrados. Bueno, ese es un simple análisis de frecuencias, ¿sí? ¿Se acuerdan qué son las frecuencias en estadística? Hablamos de frecuencia también cuando consideramos las medidas de la observación. Sí. Es decir, ¿cuántas personas tienen presencia en esta categoría de la pregunta? ¿Sí? Esa es la frecuencia, es el porcentaje. Frecuencia real es que es equivalente a un porcentaje si transfiero la cantidad de respuestas a una proporción, ¿sí? Eso es la frecuencia, es contar cuántas personas de la muestra se encuentran presentes en una categoría o en otra categoría de respuesta de la pregunta, ¿sí? Acá la pregunta seguramente fue cuál es su situación como trabajador, ¿sí? Tenía 4 categorías de respuesta y en cada una de estas muestras lo que se hace es una descripción, son los famosos análisis descriptivos univariados que vieron en estadística. Frecuencia, es decir, el valor, la frecuencia es el valor absoluto y la proporción de esa frecuencia es el valor relativo, ¿sí? En función de una proporción, que en este caso es 100, el porcentaje, la proporción, ¿sí? La proporción es 1, el porcentaje puede estar estimado en 100. ¿Queda claro eso? ¿Cómo está distribuido cada uno de estos años la descripción de la frecuencia? No hay comentarios. Por lo menos dígame si queda claro qué frecuencia o no, así tengo claro de qué. Está saliendo de la pantalla de datos que mostrabas recién. Sí, porque quiero mostrar otra, a ver si en otra es más fácil. Mientras tanto te comento que Freya dice que está claro. Genial. Esperen que voy a ver si en otro que no es secuencial, es solo transversal. Voy a chequear la pantalla para que lo puedan ver. ¿Se ve ese? Percepción de probabilidad de contagio en 2 momentos, el 23 Ahora se está cargando. Ahí se cargó, Sí, perfecto. Muy bien, ¿qué tipo de análisis es ese? ¿Qué ven ahí? Vos lo estás moviendo ahora, ¿no? Sí, pues estoy buscando, mientras piensan, busco otro tipo de resultados. Gente, esto es muy importante porque va a haber preguntas. Pensé que acá había alguna torta o algo así. ¿De Franceschini? No, algún gráfico de torta que les pueda sonar como más familiar.
ver, creo que... Bueno, les voy a dejar esto mientras piensan y voy buscando en otro informe que tengo acá. Voy a sacar esa, voy a poner otra, a ver si esto estimula un poco más. ¿Se ve ahí un gráfico de nivel de estudios? Sí, se está cargando y ahora se ve. De los 3 gráficos que le mostré, ¿sí? El secuencial, el recién de percepción de probabilidad de contagio, que tenía 2 mediciones, y este gráfico que tiene una única medición, que es nivel de estudios. Y dice, 9% tiene estudios de posgrado en una muestra, 28% tienen estudios universitarios completos, y así sucesivamente. Pero a su vez este les muestra no solo el porcentaje, sino la frecuencia. Es decir, esta frecuencia, estas 994 personas que dijeron que tienen estudios universitarios completos, ¿sí? Sí, completos, representan el 28% de la muestra. Esto es la frecuencia absoluta, y esta es la proporción que representan en la totalidad. ¿Qué análisis de datos es ese? Los estás matando, Brucín. Bueno, no, esto es lo más sencillo. Estas son frecuencias y porcentajes. Vuelvo, son tipos de análisis de datos descriptivos univariados. Hay una única variable, en este caso es nivel de estudio, en el caso del secuencial era tipo de trabajo, en el caso de la percepción de contagio era la variable qué tan probable es que te contagies, ¿sí? Es una única variable la que está en juego. El análisis es la presentación del resultado de una única variable, y la forma más sencilla que la estadística utiliza, y sobre todo los estudios descriptivos por encuesta utilizan para mostrar esa foto, son las frecuencias, solo que las frecuencias son difíciles de ser interpretadas masivamente. Porque si yo digo, 312 personas tienen estudio de posgrado, 994 tienen estudios universitarios completos, 1880 personas tienen estudios universitarios incompletos y terciarios completos, uno dice, ¿y qué quiere decir todo eso? Por esa razón la estadística ofrece las proporciones o los porcentajes como un modo más sencillo de mentalmente saber qué representa eso. Entonces, si yo les digo el 28% tiene estudios universitarios complejos, es más fácil pensar en eso que en 994, que es la frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo veo los porcentajes, a mí me es mucho más fácil interpretar que la mitad de la muestra son estudios universitarios incompletos o estudios terciarios, que es el gris, que me digan 1880, porque si no yo tengo que estar pensando 1880, 994, son más los 1880, pero ¿cuánto más? El porcentaje, que es la proporción sobre el total, rápidamente me ubica a mí en la interpretación esta que estoy haciendo. Mayoritariamente son universitarios incompletos o con estudios terciarios. Y si a eso sumo los completos, es decir, los universitarios completos y los que tienen estudios de posgrado, bueno, acá tengo una muestra que es mayoritariamente de estudios terciarios. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de la frecuencia en relación a la proporción? Como mecanismo o como modo de presentar resultados en los estudios por encuesta. No hay comentarios por ahora. Eso no es garantía de nada, pero no hay comentarios.
Bueno, digan que sí o que no, porque estas son típicas preguntas de exámenes, ¿sí? Que ustedes van a tener resultados y van a tener que interpretar qué dicen. Digo, a nosotros, como hablamos en el tema muestreo, a nosotros no nos interesa enseñarles a calcular el tamaño, nos interesa que lo sepan interpretar. Acá a nosotros no nos interesa que ustedes sepan analizar los datos porque se supone que ya lo saben, ¿sí? Porque tenés dos comentarios. Candela dice sí se entiende y Mariana del Valle dice sí, sí se entiende. Genial. Acá lo que me interesa es que ustedes puedan interpretar los datos, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto ahora, pregunta de parcial típica, ¿esta es una muestra sesgada o no es sesgada en función de estos resultados? ¿Qué me dirían? No sabe, no contesta. Por ahora no hay comentarios. Sí. Te fuiste de la pantalla. Sí, ¿sí? me fui porque les voy a volver a otra. Voy a hacer la misma pregunta, mientras van pensando, en esta. ¿Se incrementó o no se incrementó entre el 23 y el 30 de marzo la percepción de probabilidad de contagiarse de coronavirus? No hay comentarios en el chat. Ahí dice Mariana del Valle, no incrementó. En realidad, en este rato no se incrementó. ¿Por qué? Supongo, Mariana, que vos estás comparando el 27 contra el 28 y el 46 contra el 44, ¿sí? O sea, lo que acá pareciera que se incrementó fue que es muy poco probable. O sea, disminuyó la probabilidad si uno toma esta reducción del 2%. Esto nos lleva a otro análisis de datos, que no solo es la frecuencia, que es cada columna, sino nos lleva a otra pregunta, que es, esta diferencia del 2%, en este caso, en la reducción, en el incremento de la poco probable situación de contagiarse. Si esta diferencia del 1% parcial disminuye la parcialmente probable y disminuye el muy probable del 1%, si estas diferencias son estadísticamente significativas. Porque yo podría decir, no hay, como dijo la compañera, pero yo podría decir, no lo sabemos. Por simple inspección de los porcentajes que derivaron de frecuencias, yo podría decir que hubo o hubo muy poquito, por lo tanto podría decir que no hubo. Ahora, la única forma de develar si esas diferencias existieron o no, en un sentido positivo o negativo, es a través de una prueba de hipótesis. ¿Se acuerdan de prueba de hipótesis estadística? Es decir, establecer si esta diferencia es estadísticamente significativa. Porque con la simple inspección de los datos, yo puedo decir, hay diferencias, son poquitas, pero hay diferencias. Entonces, la hipótesis de investigación, o sea, el resultado, muestra que sí las hay. La hipótesis de nulidad diría, no hay diferencias significativas. Entonces, entre no hay y hay, bueno, tengo que demostrarlo estadísticamente. Para eso se calcula una prueba de hipótesis que me va a decir si esta diferencia es estadísticamente significativa. ¿Sí? Ese es otro tipo de análisis de datos que se puede hacer. No me acuerdo si acá había cálculo de diferencias, no, solo frecuencias. Acá solo frecuencias, ¿sí? Pero ese es otro tipo de análisis de datos que se puede hacer cuando uno trabaja en estudios por encuestas, ¿sí? Entonces, tenemos que no solo podemos calcular frecuencias, no solo podemos calcular diferencias. ¿Ven? ¿Se ve ahora una filmina?
Sí. Análisis Bien. de datos e interpretación de resultados. O sea que no solo podemos calcular frecuencias o proporciones, sino que también podemos determinar la media, el modo, la mediana, que son medidas de tendencia central, que ustedes también vieron en estadística. También podemos generar tablas de contingencia, es decir, de relación entre dos variables, ¿sí? Podemos hacer comparaciones de grupos, que es lo que estábamos haciendo en esa filmina, establecer si esas diferencias eran o no significativas estadísticamente. Y también podemos hacer análisis de regresión simple o múltiple, ¿sí? Acá tienen un histograma. Estos son actitudes hacia la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Acá verán que esto es una distribución de frecuencia, esto es la frecuencia, y el dato que está dando acá la filmina es la media, en la N, el tamaño de la muestra es 445, este era un muestreo probabilístico que hizo el doctor Rabia en su tesis doctoral, donde quería ver cuáles eran las actitudes de las personas hacia el matrimonio igualitario. Esto fue antes de que se aprobara la ley 26618, ¿sí? En realidad teníamos una medición antes y una después, y lo que vimos es que con la aprobación se incrementaron las actitudes favorables hacia la ley, ¿sí? O sea que la ley promovió en la ciudadanía una mayor aceptación, pero eso es comparar. Acá lo que están viendo es un simple histograma de distribución de la frecuencia de las actitudes, ¿sí? En una escala de actitudes. Pero también lo que le muestra es la media, esto que hablábamos de medida de tendencia central. Y dicen que la media está en 14,84. Fíjense el recorrido que hace la variable. El menor puntaje que una persona podía tener en una escala era de 4, y el mayor puntaje de 21. ¿Sí? Recuerden que una escala es un conjunto de afirmaciones, una escala actitudinal, que uno responde con una escala Likert, con un nivel de acuerdo, que puede ser de 5 puntos, supongo que esta era de 5 puntos. Y a su vez, el puntaje por la escala se obtiene sumando cada uno de esos ítems. Esto lo deben haber visto en técnicas psicométricas. Entonces una persona puede haber dicho a 3 que sí y al resto que no, entonces suma 3, 5 si era de 1 a 5, y suma 3, 5 y 5, 1. Tendría 8. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cada persona responde esos ítems y el puntaje que se obtiene sobre su posición actitudinal, en este caso, ante la ley de matrimonio igualitario, es la sumatoria de esos ítems. Entonces, en esta escala en particular, tenía este recorrido. Ahora, lo que nos dice la media es que la media es 14,84, o sea, está muy cerquita acá de 15, ¿sí? Acá está la media. Y ven el histograma, la distribución normal, superpuesta sobre la distribución de las frecuencias, me está ubicando que la media está aquí. ¿Sí? ¿Qué era la media? ¿Recuerdan qué era la media? Sobre este ejemplo. ¿Qué era la media? No se registran recuerdos. ¿Qué es el promedio? Ahí tenés a alguien que dijo promedio, justo, Natalia. Muy bien. La forma más fácil de recordar qué es la media es que ustedes lo asocien al promedio. El promedio todo el mundo sabe sacar el promedio. Es decir, suma todas las notas que uno tiene, las divide por la n, ¿sí? Ese es el promedio. La media es lo mismo, es la media aritmética. Se suman todas las puntuaciones que han obtenido estos 445 participantes del estudio, y la sumatoria total se divide por 445 y da la media. ¿Sí? ¿Qué es la mediana? ¿Se acuerdan? No hay recuerdos. La mediana es la medida de tendencia central que equivale al puntaje que deja por encima y por debajo de ese puntaje al 50% de los casos. ¿Sí? ¿Y el modo? ¿Recuerdan qué es el modo?
Estás haciendo muchas demandas sobre la capacidad de memoria. Y por eso estamos viendo si recuerdan, porque si no se van a tener que poner a recuperar más rápido el libro de estadística. Ahí tenemos una respuesta. Freya dice, la frecuencia que más se repite en la muestra. Muy bien Freya, ¿sí? Es la categoría, no es la frecuencia, sino es la categoría de la variable que mayor frecuencia registra, ¿sí? Pero el modo no es la frecuencia, sino la categoría de la variable, ¿sí? Cuando uso modo o moda y cuando uso variables nominales, por ejemplo, sexo. Por ejemplo, recién en la gráfico de torta del nivel de estudios universitarios o terciarios incompletos, representaba el 52% de la muestra, ¿sí? Bueno, ahí la moda no es el 52%, sino la categoría. La moda es estudios universitarios y terciarios incompletos. ¿Se entiende? Eso se usa, en ese caso no está bien usado porque el nivel de estudio es una variable ordinal. Se usa para variables cualitativas. En el estudio de las colegas del CEDES, donde decía que de las más de 32.000 participantes del estudio, el mayor porcentaje eran mujeres, ¿sí? Bueno, la moda es una buena medida de tendencia central cuando uso variables de tipo nominal, niveles de medición nominales, ¿sí? En este caso, las actitudes, el nivel de estudios, es una variable de tipo ordinal. Entonces, las medidas de tendencia central más utilizadas son la mediana o la media, ¿sí? ¿De qué depende eso? Y de qué tan normal sea la distribución, y para eso me tengo que fijar en la desviación típica, ¿sí? Que son las medidas de recorrido de la distribución. Para no complicárselas tanto ahora, lo que ustedes tienen superpuesto acá, ¿sí? Es una campana de Gauss, ¿sí? La campana de Gauss es una propuesta teórica donde la media deja exactamente la misma cantidad, digamos, es totalmente simétrica y deja la misma cantidad de casos por encima y por debajo. Esa es una distribución normal, según la campana de Gauss. Lo que vemos acá, porque esto es teórico, ¿sí? Esto es lo que pasó en la realidad, esta distribución, las columnitas. Ustedes dirían que esta distribución de las columnitas es normal, es decir, ¿se asemeja a la campana de Gauss? ¿O en realidad no se asemeja tanto a la campana de Gauss? Si algo se asemeja a la campana de Gauss, uno puede decir que tiene una distribución simétrica. Es decir, no hay una desviación muy importante por encima y por debajo de la media, ¿sí? O las desviaciones son similares. Pero ella te dice que no se asemeja tanto. Muy bien. Por lo tanto, tiene una distribución asimétrica las actitudes hacia la aprobación del matrimonio igualitario, ¿sí? Entonces, por simple inspección de los gráficos, uno, teniendo en consideración la frecuencia, teniendo en consideración los porcentajes que hemos visto en gráficos, o simplemente observando la distribución de toda la variable y teniendo en consideración la media o la medida de tendencia central y la desviación típica, en este caso me puedo ayudar con la superposición de la campana de Gauss, puedo también saber si las actitudes se distribuyen de manera simétrica o asimétrica. Acá son asimétricas en sentido positivo. Quiere decir que hay una mayor cantidad de población que está de acuerdo porque está posicionada por encima de la media, que son todos estos casos que desvían y que hacen que esta distribución sea simétrica. ¿Sí? Entonces, los números en sí no son más que instrumentos para que yo pueda interpretar qué quiere decir esto. ¿Se entiende qué quiere decir esta distribución con todos esos indicadores estadísticos, en este caso, a la hora de pensar, bien, la población en esta época había una actitud más favorable hacia el matrimonio o no? ¿Se entendió? No hay respuestas por ahora. Piensen que si esta distribución hubiera sido al revés, todas estas columnas altas estuvieran de este lado de la media.
sea, lo que sería una distribución asimétrica, pero negativa, porque está a la izquierda de la media, ¿sí? Campana de Gauss, media es 0, hacia la izquierda valores negativos, hacia la derecha valores positivos, teóricamente, ¿sí? Entonces, si en vez de estas columnas estar por encima de la media y desviarla asimétricamente hacia lo positivo, estuviera invertida y encontráramos que todos estos casos se ubicaron en su posición ante el aborto a la izquierda de la media y estuvieron acá. Y esto fuera así, en decremento. ¿Cuál sería la interpretación? No hay interpretación. Bueno, si la mayor cantidad de casos se concentran, de la distribución se concentrara hacia la izquierda, yo diría que hay una actitud más negativa hacia la aprobación de matrimonio igualitario, ¿sí? Recordemos que dije que esto era una escala de actitudes donde había un conjunto de afirmaciones que se respondían de acuerdo al nivel de acuerdo con esa afirmación. A mayor puntaje, una actitud más favorable, a menor puntaje, actitud menos favorable. Y por esa razón las puntuaciones se respondían en escala Likert de 1 a 5. 5 más favorable, 1 menos favorable, ¿sí? Mayor puntaje, mayor favorabilidad hacia la aprobación de matrimonio igualitario. Menor puntaje, menor actitud positiva hacia la aprobación de matrimonio igualitario. Por lo tanto, en esta distribución que es asimétrica positiva, lo que yo debería decir es que en esta muestra la distribución de las actitudes fue favorable hacia la posición de la aprobación del matrimonio igualitario. Si la asimetría hubiera sido inversa, es decir, para este lado, y negativa, la aprobación hacia el matrimonio igualitario hubiera sido negativa, ¿sí? O menos favorable. ¿Se entiende para qué sirven estos gráficos? A mí no, insisto, en metodología no nos interesa que ustedes sepan calcular, porque ya lo saben hacer. Ya saben qué es la media, ya saben qué es la mediana, ya saben lo que es una medida de distribución, ya saben lo que es un gráfico, ya saben qué es la campana de Gauss y ya saben qué es prueba de hipótesis. Lo que a nosotros nos interesa en esta materia es que ustedes puedan ver resultados y puedan interpretarlos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, los análisis de datos más típicos de los estudios por encuestas y la interpretación de esos datos tienen que ver con frecuencias y medidas de tendencia central, ¿sí? Tiene que ver con tablas de relación entre variables, que ya las vamos a profundizar en los expofactos, y con modelos de ecuaciones estructurales simples o regresiones, ¿sí? Que no vamos a avanzar sobre eso ahora, vamos a avanzar en los expofactos, porque, bueno, estamos medios ahí fríos con el tema de estadística, entonces esto es un poco más complejo, y como lo tenemos que retomar en los estudios de postfacto, lo vamos a ver allá. Pero tiene que ver con este tipo de análisis de datos, ¿sí? Que en realidad son relaciones entre variables. Esta es la variable dependiente, que a su vez es un constructo latente, y cada flecha implica la relación de una variable con la otra, ¿sí? Estos son ecuaciones estructurales. Pero no vamos a profundizar sobre esto para no complicarlo más. Nos vamos a quedar con esta y con todos los gráficos que les mostré antes, ¿sí? Porque son los gráficos típicos con los que ustedes se van a encontrar a la hora de interpretar resultados provenientes de estudios por encuestas, ¿sí? Entonces, revisen, la semana que viene no va a haber clases, pero la siguiente vamos a hacer un repaso de todo lo que se vio. Y vamos a hacer especial énfasis en todas las dudas que tengan, de todas las unidades que se vieron hasta acá, pero particularmente haciendo énfasis en todos aquellos conocimientos que a veces no son propios de la materia, pero ustedes tienen que recuperar. ¿Por qué? Porque tanto sea para exámenes como para parciales, estos conocimientos son los que se van a indagar, digamos. Metodología tiene un objetivo, es que ustedes puedan tener herramientas para poder
tomar decisiones, interpretar, tomar decisiones de investigación o metodológicas, buscar información, analizar eso y poder sobre todo interpretar eso, ¿sí? Bueno, así que si no hay más dudas, cerramos, o hay alguna duda sobre esto, cerramos acá y nos vemos dentro de 2 semanas. Sin dudas, dice Mariana. Genial. Bueno, por favor, recuperen el texto de estadística que tienen y empiecen a revisar, a recordar algo de esto, ¿sí? Porque, insisto, esto va a ser cada vez más frecuente, ¿sí? Ahora empiezan a complejizarse los análisis de datos. Vamos a retomar en Expofacto desde frecuencias, pero vamos a ir avanzando en otros tipos de análisis más complejos, ¿sí? Bueno, los dejamos por acá, sigan cuidándose, sigan quedándose en casa todos aquellos que puedan hacerlo, y nos vemos en 15 días. Chao.